En la vasta oscuridad del futuro, donde no hay paz ni perdón, una figura camina entre las sombras con la mirada clavada en la verdad y la mano lista para ajusticiar. Él no es un héroe, tampoco un monstruo, es un inquisidor del Ordo Xenos y su nombre es Gregor Eisenhorn. Durante décadas sus actos han estremecido los cimientos del imperio. Ha combatido horrores alienígenas, ha perseguido herejías imposibles y ha descendido por una espiral moral que lo arrastró más allá del límite de la pureza imperial. Pero, ¿conoces realmente su historia? Prepárate para descubrir secretos oscuros, datos ocultos entre líneas y detalles que incluso un lector devoto podría haber pasado por alto. Estas son 15 curiosidades del Ómnibus de Eisenhorn, una de las sagas más complejas, humanas y sombrías del universo de Warhammer 40.000. Recuerda como siempre que esto es el Rincón de Marco, y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. Es muy importante para mí que comentes, le des me gusta y te suscribas para alimentar el algoritmo de YouTube. Y por cierto, si este video llega a 500 likes, haré una segunda parte con otras 15 curiosidades. Comencemos. 1. Aunque el asesinato del hereje Eklon en Ubris parece marcar el inicio de la tragedia, la verdadera semilla de esta se siembra antes, durante su investigación previa en Durer. Allí, al enfrentarse a cultos menores y redes de corrupción, Eisenhorn comienza a convencerse de que debe actuar más allá del mandato estricto del Ordo Xenos. Esta sutil pero importante transición es lo que lo aleja de los inquisidores puristas, como Ozma y Haldane, y lo lanza a una senda más pragmática. Para muchos lectores pasa desapercibido, pero en sus primeros monólogos ya se aprecia una inquietante voz interna que justifica sus excesos. Porque si no lo hago yo, nadie lo hará. Es la frase germinal de su futura caída. 2. En Xenos, Dan Abnett no solo presenta a Eisenhorn, sino que usa la Inquisición como metáfora del imperio mismo. Una maquinaria inmensa, celosa de su poder, donde cada célula vigila a la otra. A través del conflicto entre Eisenhorn y otros inquisidores, notablemente el purista Commodus Vogue y luego el radical Ravenor, Abnett ilustra cómo el imperio está fracturado en su interior. Lo curioso es que aunque todos dicen servir al mismo dios cadáver emperador, no hay consenso sobre lo que eso significa. La Inquisición, dividida entre puristas, monodominantes y radicales, es un reflejo de la locura doctrinal del imperio. Eisenhorn, que empieza como purista, encarna esa contradicción viviente. El huésped demoníaco Kerubael no aparece por accidente en la vida de Eisenhorn. Durante los eventos de Xenos, el Grimorio Saruthi revela indicios de entidades atrapadas en el espacio disforme, vinculadas a antiguos inquisidores radicales. Aunque no se menciona su nombre, se insinúa que Kerubael estaba ya rondando las acciones de Eisenhorn antes del desenlace de Glaur. Su aparición no es tanto una posesión como una invitación, una manifestación de lo que Eisenhorn podría convertirse. Y lo más inquietante es que él lo intuye. En Malleus, Eisenhorn confiesa que lo sentía antes de verlo, como si siempre hubiera estado ahí. Es una figura trágica que no lo corrompe de golpe, sino que lo espera pacientemente como un reflejo de su futuro yo. 4. Uno de los elementos más enigmáticos de Xenos es el artefacto cruciforme hallado entre los restos de los Saruthi. Este extraño objeto no solo permite el acceso a su nave estelar laberíntica, sino que también interactúa con la voluntad del portador. Lo curioso es que Abnett describe este objeto como si estuviera vivo, o más precisamente latente. En foros especializados se ha debatido durante años si el cruciforme es en realidad un tipo de inteligencia xenotecnológica, una IA sigilosa del tipo hombres de hierro o un canal psíquico con resonancia disforme. Aunque el canon no lo confirma, su comportamiento, como cerrarse ante emociones agresivas o abrirse ante la calma, parece indicar que responde a la mente más que al tacto.
Es una pieza que muchos creen que afectó lentamente a Eisenhorn, corroyendo su percepción de los límites entre tecnología, psique y fe. 5. En las primeras páginas de Xenos, Eisenhorn y su séquito descubren que las fuerzas eclesiásticas de Dürer están infiltradas por el crimen y la herejía. Pero hay un detalle sutil: el pontífice local nunca aparece directamente y solo se menciona como una figura lejana, cercana al trono dorado. Algunos lectores han teorizado que este personaje, anónimo pero influyente, es parte de la red que encubre a Pontius Glo. Abnett nunca lo confirma, pero deja migas narrativas que indican que incluso el Ministorum podría estar comprometido. Este vacío de poder clerical en una ciudad bajo asedio espiritual insinúa que la corrupción del imperio es tan profundo que ya ni siquiera la fe garantiza la pureza. 6. Gotha Glo no era un inquisidor, como algunos lectores podrían suponer por su contacto con el saber prohibido. En realidad, era un renombrado académico, antiguo catedrático de la Universidad de la Schola Progenium en Durerra, cuyo genio lo condujo a un destino oscuro. Fascinado por los misterios más profundos del universo, Glo se obsesionó con el estudio de artefactos xenos y textos apócrifos, hasta que su sed de conocimiento lo llevó a encontrar al Necroteuco, una obra de origen infernal. Su corrupción fue gradual pero irreversible. Gotha no cayó por codicia ni por poder, sino por una devoción absoluta al conocimiento, sin límites ni barreras éticas. Fue esta ceguera intelectual lo que lo transformó en huésped demoníaco, poseído por un ser del caos que utilizó su cuerpo como vehículo para la ruina. En su caída, Gotha encarna una advertencia: incluso el intelecto más brillante puede convertirse en siervo de la disformidad cuando la arrogancia eclipsa la prudencia. 7. El bastón de Eisenhorn no es solo un objeto de mando o canalizador psíquico. En Xenos se describe que fue fabricado con maderas raras del sistema Belknap, con incrustaciones de plastiacero negro. Pero hay una pista bastante curiosa: el artesano que lo construyó murió poco después en circunstancias misteriosas. Este bastón simboliza la autoridad inquisitorial, sí, pero también funciona como un espejo del alma de Gregor. En Malleus hay una escena donde lo apoya contra una piedra y nota que tiembla levemente, como si no supiera a qué bando pertenezco. El bastón vibra ante energías disformes, lo que sugiere que ya no lo reconoce del todo como puro. Es un objeto que cambia con él, como una extensión física de su corrupción interna. 8. En Xenos, cuando Eisenhorn considera solicitar un exterminatus sobre el planeta Glaur, lo hace con frialdad calculada. Pero hay un detalle: en sus pensamientos íntimos no siente horror, sino alivio por la limpieza que esto traería. Esto es revelador. La mayoría de los inquisidores puristas verían el exterminatus como último recurso. Eisenhorn, en cambio, ya lo contempla como un acto de eficiencia. Algunos lectores han interpretado esta reacción como una señal temprana de su evolución hacia el radicalismo. Es decir, que incluso antes de usar grimorios prohibidos o invocar demonios, su mente ya estaba desensibilizada ante la destrucción total de mundos. Este momento es el primer eco real de su declive moral. 9. Uber Amos es el archivista anciano que acompaña a Eisenhorn y parece un personaje menor, pero hay indicios de que su rol fue mucho más importante en la formación intelectual de Gregor. En conversaciones privadas, Amos introduce a Eisenhorn en doctrinas grises de la Ordo Xenos y en interpretaciones alternativas de los mandatos terranos. Además, su biblioteca contenía volúmenes prohibidos que más tarde ayudarían a Gregor a descifrar el Liber Hereticus. Algunos foros sostienen que Amos fue un puente entre el conocimiento y la caída, no porque lo traicionara, sino porque le enseñó a pensar más allá del dogma. Su muerte, silenciosa y poco dramática, es de hecho el punto en el que Eisenhorn deja de tener
una brújula moral externa. 10. A lo largo de Malleus, Eisenhorn intenta proteger a Elizabeth Beckyn, una paria natural de ser usada como herramienta por otras facciones inquisitoriales. Pero lo curioso es que, en secreto, también la entrena. Usando documentos antiguos y protocolos olvidados del Ordo Sicarius, Gregor instruye a Beckyn en técnicas de observación, infiltración e incluso manipulación emocional. Esto es especialmente irónico porque al ser una paria, Beckyn no puede ser leída por psíquicos y por tanto es ideal como espía. El entrenamiento de Beckyn marca otro paso de Eisenhorn hacia los métodos no ortodoxos. Está formando agentes con potencial letal sin supervisión ni autorización, algo que podría considerarse herejía dentro de la Inquisición. Beckyn, sin saberlo, se convierte así en una extensión peligrosa de su voluntad. 11. En Malleus, cuando Eisenhorn revisa su arsenal personal, menciona varias armas, pero hay una que evita usar deliberadamente: una pistola disforme recuperada en una operación anterior. El arma, según dice, canta en sus sueños y parece adaptarse a la voluntad de su portador. A pesar de su eficacia, Eisenhorn la mantiene sellada en una caja de plomo, lo cual es muy revelador. No es solo temor, es atracción reprimida. Esa arma representa el tipo de poder que Gregor aún no se permite usar aunque lo desee. El simbolismo aquí es claro: la lucha interna entre la voluntad y la seducción del poder absoluto. El arma no desaparece de su inventario, sino que permanece ahí, esperando, como el propio Querubael. 12. Durante los eventos de Malleus hay una breve mención a un mensaje que Eisenhorn redacta para enviarle a su viejo amigo y aprendiz Gideon Ravenor. Lo curioso es que nunca lo envía. En el texto, Gregor intenta justificar sus métodos recientes, su uso del Grimorio Saruthi y su contacto con el huésped demoníaco. En cierto punto incluso escribe: "No busco tu perdón, solo tu comprensión". Esta carta, aunque jamás llega a su destino, anticipa el conflicto entre ambos en el futuro. Es también un acto de conciencia culpable. Eisenhorn aún no ha cruzado del todo el umbral y busca validación en su antiguo pupilo, sabiendo que pronto ya no podrá obtenerla. 13. En Malleus aparece el nombre del inquisidor renegado Kixos, una figura temida incluso por otros radicales. Lo más curioso es que Eisenhorn lo reconoce como un reflejo extremo de lo que él podría ser. A lo largo de su investigación descubre que Kixos también comenzó como purista, pero cayó progresivamente tras excusar pequeñas herejías en nombre de la eficiencia. La existencia de Kixos no solo sirve como amenaza externa, es un aviso interno. Dan Abnett lo describe como el doble oscuro de Eisenhorn, con caminos paralelos. La diferencia, al menos por ahora, es que Gregor aún tiene remordimientos, pero lo que más asusta a Eisenhorn es que en algunas acciones de Kixos se encuentra lógica e incluso virtud. El Grimorio Saruthi, encontrado en la nave alienígena durante Xenos, sigue afectando a Eisenhorn durante mucho tiempo después. Aunque lo encierra en una bóveda protegida por encantamientos y tecnologías inquisitoriales, se describe que en ciertas noches siente susurros o sueños en un lenguaje que parece suyo y ajeno al mismo tiempo. Algunos creen que el Grimorio tiene una voluntad propia, como un eco residual del alma de los Saruthi. Otros sugieren que actúa como un catalizador disforme, no corrompe directamente, sino que activa lo que ya hay dentro del lector. En cualquier caso, es un símbolo poderoso de la idea central de Abnett, que la verdadera corrupción no viene de afuera, sino de lo que uno ya alberga en su interior. 15. Godwin Fishik, el ex Arbites que acompaña a Eisenhorn, representa al hombre común enfrentado a lo inhumano. Pero lo más curioso es que, pese a todos los horrores que presencia, demonios, posesiones e incluso exterminatus, nunca se quiebra.
Abnett lo describe como un muro de sentido común. Lo sorprendente es que Fishing nunca intenta detener a Eisenhorn, ni siquiera cuando empieza a tomar decisiones cuestionables. Esto ha sido interpretado por algunos como un acto de lealtad, pero otros creen que representa una resignación trágica. El hombre que ya no puede distinguir el deber del crimen y por eso sigue obedeciendo. Su presencia sirve de contraste con Gregor. Uno se mantiene firme, mientras el otro se desmorona desde dentro. Y ya está, estas fueron 15 curiosidades del ómnibus de Gregor Eisenhorn. Si quieres otras 15 curiosidades, recuerda que este video tiene que llegar a los 500 likes. Así que no olvides dejar el tuyo allí abajo. Además, tampoco olvides suscribirte y comentar. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!